Qué gusto saludarlos. Encontré un libro en mi jardín. Este libro se llama Historia de la filosofía del cristianismo. Dios presente en toda la historia. Y así, Historia de la filosofía del cristianismo. La historia es un conjunto de sucesos sobre la forma de ver o maneras de pensar o entender el cristianismo. Así que entre otras concepciones sobre la historia tenemos la de los griegos, quienes creían que era cíclica, es decir, que los sucesos se repiten sin fin, o la de los existencialistas, quienes dicen que la historia es una serie de acontecimientos sin significado que sucede aleatoriamente. Nosotros nos quedamos con la visión cristiana. La historia es el proceso de cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios es el rey y actúa en la historia para llevarla hacia la meta por él determinada. Cristo es el centro de esta historia. Este hecho es único, no se repite y sirve de foco a toda la historia universal. La iglesia cristiana nació bajo la influencia de tres culturas, la judía, la griega y la romana. Los caracteres más sobresalientes de estos tres ámbitos son el mundo judío religioso, el griego filosófico y el romano político. Se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento con la llegada de Cristo. Comienza en Hechos 1:8 a establecerse la iglesia primitiva. Y debido a que los cristianos empiezan a crecer exponencialmente, el Imperio Romano los empezó a perseguir. Y uno de los primeros que empezó a perseguir a la iglesia primitiva fue Saulo de Tarso. Él fue el primero en ser testigo de la muerte de Esteban. Sin embargo, Dios lo transformó, Dios lo salvó, Dios lo confrontó y él se volvió un misionero quien estableció la iglesia en Antioquía. Entre otras cosas, avanzó el establecimiento del reino de Dios más allá de Samaria, hasta lo que se consideraba lo último de la tierra. Algo muy importante que sucedió en esa época es el Concilio de Jerusalén, en donde se separó gradualmente el judaísmo del cristianismo. También en esa época sabemos de la existencia de un movimiento que se llamó el movimiento del gnosticismo. Este movimiento ofrecía la salvación que consistía en liberar el espíritu del hombre aprisionado en el mundo material y que para lograr esta libertad la persona necesitaba poseer un conocimiento místico. Hablaba de dos dimensiones entre la materia y el espíritu, entre lo celestial y lo terrenal, que eran condiciones o que eran niveles por donde el ser humano tenía que pasar. La primera escalada de muerte estuvo comandada por un ser traído del infierno, Nerón, quien por el extremo de su imaginación respecto de cómo infligir sufrimiento y martirio al ser humano, se le podría considerar un genocida, similar a Hitler. En el año 64, acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. Se dice que 2 millones de cristianos fueron acusados por delitos y llevados a la tortura y la muerte, exponiéndolos como carnadas vivientes para las fieras en el famoso y admirado circo de Nerón al lado de sus jardines. La crisis en el cristianismo, justificación de la fe. Haremos un recorrido a través de las herejías que presentaron en los primeros años de la vida de la iglesia. El primero de ellos fue el hebionismo, que fue una reconexión del judaísmo con el cristianismo. Este movimiento insistía que la obediencia a la ley mosaica era requisito indispensable para la salvación. El marcionismo, inventado por el hereje Marción, se preguntaba de dónde viene el mal. Decía que Dios había creado el mal. Entre sus enseñanzas estaba que Cristo no había nacido de María y que no tenía un cuerpo real, ya que el cuerpo era maligno. El montanismo, creado por Montano de Frigia, movimiento carismático primitivo, creían en los dones espirituales y su enfoque era resucitar a los muertos. El monarquianismo, fundado por Pablo de Samosata, se centraba en la Trinidad intentando defender la unidad y la unión de Dios, negó la Trinidad. El maniqueísmo, creado por Maní de Persia, que solo decía que no existía Dios, que solo existía la lucha entre el bien y el mal. El ascetismo, negación del yo y las funciones básicas del cuerpo humano. El arrianismo, creado por Arrio, desvalorizó el origen divino de Cristo como segunda persona de la Trinidad. Los padres apostólicos. Ellos desarrollaron algo que se llama la didaje, que significa enseñanza.
Es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo. El título completo es La enseñanza de los 12 apóstoles. El documento realmente fue muy importante ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Ignacio de Antioquía fue uno que vivió en el siglo II en medio de la iglesia cristiana. Al reclamarle al emperador por sus acciones, él fue sentenciado a muerte. El cristianismo imperial. Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia que oficialmente puso fin a las persecuciones. Las obras de Constantino a favor del cristianismo no tuvieron precedentes en el imperio, y la oposición que despertó también lo fue. Él actuó como un protector supremo, pero nunca se bautizó sino hasta antes de morir. Y tampoco se hizo miembro de la iglesia. Lo que sí hizo fue declararse públicamente partidario del cristianismo más allá de un simple simpatizante. El arrianismo fue un movimiento que surgió de la filosofía de Arrio, un teólogo que, como todos los gnósticos de aquel tiempo, trató de quitar el valor de la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Además, lo redujo al igual que al Espíritu Santo a un individuo de la creación y no como parte de la Trinidad. El concilio de Nicea fue convocado por Constantino y de lo que se trató ese concilio fue precisamente de resolver el problema creado en la Iglesia Oriental debido a las dudas que había sembrado el arrianismo. La Iglesia del Estado romano. Se considera a Lino, conocido también como Papa Lino o Lino de Volterra, como el sumo pontífice de la Iglesia Católica entre los años 67 y 76. Y a partir del concilio de Sárdica se reconoció la autoridad del obispo de Roma. En esta etapa se empezó a desarrollar la Iglesia de manera constitucional. Se comenzaron a desarrollar prácticas que poco a poco fueron estructurando a esta Iglesia, la Iglesia Católica Romana. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor. Las formas y ceremonias del paganismo se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia. Los fondos públicos empezaron a enriquecer a la iglesia. Los obispos y ministros empezaron a recibir sueldos del Estado, se otorgaron privilegios. El clero entonces se volvió una clase privilegiada. La iglesia medieval y sus eras internas. En la Edad Media o medievo, que se considera el periodo histórico de la civilización occidental, entre el siglo V y XV. Durante este periodo se organizó gradualmente la Iglesia como una monarquía centralizada bajo la autoridad suprema del Papa. Los diversos papas se convirtieron en líderes civiles, políticos, militares y religiosos. La intervención de la Iglesia en la vida de las poblaciones medievales fue intensa y se realizaba a través de distintas actividades. Además de su administración religiosa, el clero desempeñó un importante papel en la administración de las ciudades. La iglesia también asumió el cargo de crear y dirigir la enseñanza. Entonces crearon las primeras universidades. Empezaron a administrar la justicia. Otra de las tareas fue la asistencia pública. El florecimiento de la teología. San Anselmo de Canterbury fue un monje benedictino que se destacó como teólogo y filósofo escolástico. Entre otros grandes teólogos de la época, Anselmo trató de responder a la pregunta, ¿por qué Dios hizo hombre? Él trató de responder esta pregunta desde la perspectiva de la cultura del feudalismo medieval y concluyó, el Dios hombre es necesario para proporcionar la satisfacción de Dios con respecto al pecado humano. La prerreforma. A lo largo de la Edad Media siempre hubo voces que clamaban por una reforma, por una vuelta a la sana doctrina, pero en algún punto tenemos que tomar el principio del movimiento con vistas al desenlace final. Este punto puede ser fijado a partir del ministerio de John Wycliffe, quien inició una larga lucha por independizar a la Iglesia de Inglaterra del papado. Tal separación no se concretó en su tiempo, pero este precedente influyó en el resultado final, y no solo en Inglaterra, sino en toda la cristiandad. Además de sus ideales en la prerreforma, su legado principal fue la traducción de la Biblia al inglés. Algo inédito en la época, cuando la única versión autorizada era la Vulgata latina, y había una prohibición para que el pueblo la leyera. Solo los sacerdotes estaban en la capacidad de leerla y traducir su versión al pueblo. La Reforma protestante.
Se conoce como Reforma Protestante el movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Ellos intentaron reformar el catolicismo con el fin de retornar al cristianismo primitivo. Un día de 1517, Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis. El título de este trabajo que se dio a conocer fue Por amor y celo, por aclarar la verdad. Las 5 solas de la Reforma Protestante son los pilares de las disputas teológicas de la bandera evangélica que enarbolaron los reformadores. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. La reforma de Lutero trajo consigo lo que nadie podía haber imaginado: guerras religiosas. La Contrarreforma católica. La Contrarreforma centró sus esfuerzos y energías en la reorganización y renovación interna de la Iglesia. Instauró la más rígida autoridad y disciplina. El objetivo de esta reforma fue reafirmar los principios de la fe y de la doctrina católica a partir de una serie de cambios orientados a definir un nuevo rol de la Iglesia a través de una mayor organización y disciplina. Los hechos de mayor relevancia fueron la fundación de la Orden de la Compañía de Jesús, los conocidos jesuitas, y el Concilio de Trento. La era de los dogmas y dudas. En relación de las iglesias con el poder civil, los puritanos creían que los gobernadores seculares son responsables ante Dios de proteger y premiar la virtud, incluyendo la verdadera religión, y de castigar a los malhechores. Se oponían a la supremacía del monarca en la iglesia y argumentaban que la única cabeza de la iglesia en el cielo o en la tierra es Cristo. El despertar de la piedad personal, el pietismo. La ciencia y la razón comenzaron a reemplazar a la fe como cimiento de la civilización occidental. El cristianismo respondió al racionalismo con el pietismo y la experiencia religiosa personal. Cabe destacar al conde Zinzendorf, quien fue un líder pietista que fundó la Hermandad Morava. Los moravos fueron un movimiento de renovación de mediados del siglo XVIII y tenían una característica muy particular. Ellos enfatizaban la espiritualidad misionera evangélica, que consistía en tener un compromiso con la santidad personal y su resistencia al sufrimiento, así como un conocimiento muy preciso de las Sagradas Escrituras. De esta manera ellos, los moravos, al entender lo que significaba la Gran Comisión, ellos fueron los primeros que llegaron desde Europa al norte de América y establecieron iglesias. Y desde ahí comenzaron a enviar misioneros a América Latina. Estimados amigos, hoy hemos visto a Dios moviéndose desde la iglesia primitiva hasta los moravos, pero sin duda Dios se sigue moviendo hasta el día de hoy. Gracias y espero volver a saludarlos pronto, a ver qué otra cosa encuentro en mi jardín.